Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. Dios le bendiga, querido hermano. En el programa de hoy vamos a hacer un paréntesis en el tema que hemos venido desarrollando ya por algunos programas. Hemos estado meditando ampliamente en el tema las últimas cosas como está escrito. Bien, el día de hoy vamos a suspender el desarrollo de esta enseñanza y todo el mes de diciembre vamos a desarrollar un tema diferente. Un tema que hemos llamado la historia completa de la Navidad. Le invito pues, amado hermano, querido oyente, a que juntos meditemos en el tema la historia completa de la Navidad. Para esto vamos a comenzar leyendo en la palabra de Dios el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, los versículos del 1 al versículo 20, para que podamos tener, fresco en nuestra mente de qué estamos hablando. Antes de leer San Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20, quiero decirles, estimados oyentes, que Navidad es igual a natividad, y natividad es igual a nacimiento. Cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando del nacimiento. Usted dice, pastor, pero han habido muchos nacimientos. Sí, pero yo estoy hablando del nacimiento de los nacimientos. Estoy hablando nada menos que del nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios. Acompáñeme pues en la lectura en San Lucas, capítulo 2, versículo 1 al versículo 20. Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció, dice la Escritura, que estando ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice la Escritura, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José,
y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y como se les había dicho. Hermanos míos, todos o casi todos en el mundo entero celebran y celebramos la Navidad. Pero he de decir que muchas personas, aún celebrando la Navidad, no conocen en realidad la historia de la Navidad. La gran mayoría de las personas tan solamente conocen una pequeña parte de esta hermosa historia. Y he de decir que muy pocos, relativamente hablando, son aquellas personas que conocen la historia completa. Pues bien, estimado oyente, es necesario que usted y yo conozcamos la historia completa de la Navidad, así como está escrito en la palabra de Dios. Y es necesario que la conozcamos no solamente porque es una historia hermosa, no solamente porque es una historia rica en mensaje de esperanza, sino porque la Navidad es la historia que tiene que ver no solamente con el nacimiento del Hijo de Dios, pero la Navidad es una historia que tiene que ver también con mi persona y con su persona. Sí, escuchó bien. Tiene que ver la Navidad con todas las familias de la tierra. Bien, podemos decir entonces que la historia de la Navidad, o que en la historia de la Navidad, usted y yo también estamos incluidos, estimado oyente. Al hablar de la Navidad, muchas veces no tenemos un panorama completo, y es por esto que hacemos énfasis solamente en una parte de ella. Y haciendo énfasis en una pequeña parte de esta historia, no logramos comprender todo el mensaje que esta historia encierra. No logramos comprender el hermoso mensaje que esta historia encierra. Al hablar de la Navidad, hermanos míos, hay algunos eventos que tienen que ser tomados en cuenta a fin de que entendamos el mensaje completo. Y es que algunas personas se enfocan nada más en los pastores, y otros están enfocándose en los Reyes Magos que vinieron. Algunos hacen énfasis solamente en el nacimiento en sí. Y todo esto, hermanos míos, aun cuando es importante, no es toda la historia. En realidad, la Navidad, la venida del Hijo de Dios a esta tierra, es solamente el principio de una gran obra. Y debemos de tomar en cuenta todo. Debemos, de tener un panorama completo a fin de entender con exactitud de qué trata la historia completa de la Navidad. En nuestro estudio, pues, vamos a estar considerando cada una de estas cosas, que nos ayudarán a entender la historia completa. En primer lugar, la primer cosa, que debemos tener muy en cuenta cuando hablamos de la Navidad es ¿quién era en realidad aquel niño que nació en Belén de Judea? ¿Quién era en realidad este niño? Y es aquí cuando vamos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice claramente, llanamente, que aquel niño que nació era Dios mismo, venido en carne. Él era el eterno Dios encarnado. Vaya conmigo ahí a Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. La palabra de Dios nos dice en este pasaje: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño estaba naciendo, pero también se nos estaba dando un hijo. Y el principado, dice la palabra de Dios, y el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz
no tendrán límite, dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y termina diciendo el versículo 7, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos míos, un niño estaba naciendo aquel día, esto es verdad. Pero también es verdad que el eterno Hijo de Dios estaba viniendo a este mundo. Aquel ser que estaba naciendo a la humanidad aquel día en Belén de Judea fue señalado en las Escrituras como admirable. Él es admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahora, es señalado con todos estos nombres porque Él es precisamente todas estas cosas. Él es admirable. Él es consejero. Y Él es Dios fuerte. Y quiero llamar su atención a algo. Está describiendo a aquel niño que estaba naciendo en Belén. Él es Padre eterno y es príncipe de paz. Aquel bebé que estaba naciendo era el creador de todas las cosas. Era el Dios fuerte y Padre eterno viniendo a este mundo y tomando carne. Por eso en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al versículo 17, la palabra de Dios nos aclara más estas cosas. Vaya conmigo a este pasaje. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, dice, de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, a mí me gusta subrayar las palabras que sobresalen o las frases que sobresalen cuando leo la Biblia. Y cuando dice que Él es el creador de todas las cosas, pues yo entiendo todas las cosas como todas las cosas. Y sigue diciendo el pasaje, las que hay en los cielos, Él es el creador. Aquel niño que estaba naciendo en Belén de Judea es el creador de todas las cosas. Las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en la tierra. Él es el creador de las cosas visibles e invisibles, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, absolutamente todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, dice el pasaje, es antes de todas las cosas, y todas las cosas, absolutamente todas las cosas, en Él subsisten. En realidad, hermanos míos, con justa razón las Escrituras nos dicen ¡qué grande es este misterio! En Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice precisamente esto. E indiscutiblemente, dice el apóstol, grande es el misterio de la piedad. Era algo grande, es algo grande. Dios fue manifestado en carne. Aquel bebé que estaba naciendo era Dios manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, termina diciendo, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ah, hermanos míos, aquel niño que estaba naciendo en Belén de Judea era Dios mismo. Él es el creador y el sustentador de todo cuanto existe, en los cielos y en la tierra. Todas las cosas han sido creadas por Él. Y todas las cosas han sido creadas para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es el Señor de todo el universo. Pero Él estaba viniendo y naciendo como un bebé. Él es el eterno Hijo de Dios. Él ha existido siempre. Antes de que todas las cosas fueran, Él ya existía, pero en este momento estaba tomando carne y entrando a la raza humana. Por eso en San Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3, nos dice la palabra de Dios. Escuche esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Escuchó bien? Él es el Verbo de Dios. Cuando hablamos del Verbo, estamos hablando de Cristo. Es como decir, en el principio era Jesucristo. Y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas, y sin Jesucristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera, hermanos míos, que aquel niño que estaba entrando a la humanidad por medio de nacer allá en Belén de Judea, era Dios mismo. Lo que la Escritura nos está diciendo en este pasaje es que aquel bebito que estaba naciendo en Belén, ya existía con Dios en el mismo principio de todas las cosas, y que era Dios mismo y que venía a este mundo, un mundo que Él mismo había hecho. Y esto nos lo aclara perfectamente San Juan capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Dice la palabra de Dios: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, está hablando de Jesucristo, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Ya leímos que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo que Él había hecho, todo lo que Él hizo, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, porque ya dijimos, Él creó todas las cosas. Y los suyos, dice la palabra de Dios, no le recibieron. Si hay algo triste que yo puedo leer en las Escrituras, en realidad es esto. Esto es una triste realidad. Y es que los habitantes del mundo de aquel entonces, los hombres y mujeres habitantes del planeta de aquel entonces, no supieron quién en realidad era aquel que estaba naciendo. No le reconocieron. Y he de decir, estimado oyente, que aún en el día de hoy, la mayoría de los habitantes de este mundo todavía no saben quién es Él. Y aun cuando celebran que un día nació, no saben en realidad quién es el que nació en Belén de Judea. Ah, mis hermanos, Él es el Creador. Por eso dice la palabra de Dios, a lo suyo vino. Porque Él vino a lo propio, Él no vino a lo ajeno, Él vino a lo suyo, a lo que Él había creado. Esto nos habla de que de Él son todas las cosas. Porque Él es el creador de todas las cosas. Y Él es el sustentador de todas las cosas. La vida es posible por Él. Luego dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. Y esto es triste. Esto nos habla de su pueblo, de donde Él tomó carne de ese pueblo, pero también Él entró a toda la familia de la tierra porque Él es el Hijo del Hombre. Él entró a mi familia y entró a su familia y Él vino a ser nuestro pariente. Pero no le conocieron. Y muchos no le conocen todavía al día de hoy. Meditemos por un momento en esto. ¿Por qué no le recibieron aquellas personas? Por la misma razón, estimado oyente, que no le reciben hoy. Porque no le conocieron. No le conocieron como aquel quien en realidad es. Ni le conocen todavía. Y es que sin conocer y aceptar esta sublime verdad, todas las demás cosas que creamos van a ser en vano. Reconocer esto y aceptar esta verdad y creer esta verdad, entender que aquel que nació en Belén de Judea era el Hijo de Dios, Dios mismo. Entender y creer esta verdad va a hacernos poder entender todas las demás verdades que tenemos en las Escrituras. La palabra de Dios nos declara una y otra vez esta verdad. Porque es necesario que tengamos muy claro quién era aquel niño que nació en Belén de Judea. Y yo quiero subrayar nuevamente esto. Sin conocer y aceptar esta sublime verdad, todo lo demás que creamos será vano.
Es por esto que el Padre mismo dio testimonio acerca de Cristo. Él dio testimonio a través de sus siervos. Él dijo a través de sus siervos quién era aquel bebé que había nacido en Belén. Vaya conmigo a San Juan capítulo 1, versículo 14 al versículo 16. Nos dice la palabra de Dios en este pasaje de San Juan capítulo 1, versículo 14 al versículo 16. Y aquel verbo, ¿de qué verbo está hablando? Aquel verbo que estaba en el principio con Dios, aquel verbo que es Dios mismo, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, aquel que sustenta con su poder todas las cosas, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, sigue diciendo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dice Juan, tomamos todos, y gracia sobre gracia. De manera, hermanos míos, que el Padre da testimonio de quién era aquel niño que estaba naciendo, y da testimonio primeramente a través de sus siervos. Pero esta verdad es tan importante que el Padre da testimonio de quién es Jesucristo, no solamente a través de sus siervos, pero Él da testimonio personalmente de quién era aquel niño que había nacido. Por eso en San Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17, la palabra de Dios nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan dice, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, dice, le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y el Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De manera, hermanos míos, que el Padre mismo da testimonio de quién era Jesucristo. Vamos a estudiar cosas todavía más interesantes, pero vamos a hacerlo en nuestro próximo programa. Le invito pues a que juntos podamos seguir en esta interesante enseñanza. Hasta pronto y Dios le bendiga. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.